campistas, mochileros y guardabosques, etc. ¿Cuál es la cosa más extraña o espeluznante que han encontrado mientras estaban en el bosque? Yo, mujer, 34 años en ese momento, estaba caminando por un sendero totalmente nuevo que se había inaugurado. No me di cuenta de que acababa de abrirse ese fin de semana, así que estaba completamente vacío. Había caminado varios kilómetros y ya estaba bastante cansada. Había estado trabajando en recuperar mi forma física después de haberme roto gravemente una pierna. Ya podía hacer senderismo, pero aún no era capaz de correr. Mientras caminaba por el sendero, escuché algunos ruidos en los arbustos, así que me detuve a escuchar y de repente, dos hombres salieron corriendo con machetes. Me quedé totalmente congelada, sabiendo que no podría escapar. Agarré un lente de cámara para lanzárselo si era necesario. Inicialmente no me vieron. Cuando lo hicieron, debieron ver el miedo en mi cara mientras retrocedía alejándome de ellos y me gritaron que estaban como voluntarios eliminando especies invasoras de la vegetación. No esperaban ver a nadie ya que no sabían que el sendero estaba abierto al público. También se mantuvieron a una distancia respetuosa. Fue entonces cuando me di cuenta de lo vulnerable que soy al hacer senderismo sola. Ahora que recuerdo, también fui de campamento el solitario. Por razones de seguridad, fui a un camping que no estaba aislado. Una familia se interesó por mí, preguntándose por qué iría de campamento sola. Una tarde tomé una o dos bebidas con la familia. Pero el esposo me dio mala espina, así que me excusé temprano. Una noche escuché el crujido de la tierra alrededor de mi tienda. Miré afuera, pero no vi nada, y esto es en Australia, así que personalmente no me preocupaban los animales. Sin embargo, mantuve mi linterna encendida durante quizás una hora, acurrucada en la tienda. Quería que quienquiera que estuviera fuera pensara que estaba despierta. Finalmente decidí apagarla. Entonces, cuando se oscureció dentro de la tienda, vi la silueta de este hombre directamente sobre mi tienda, iluminada por la luz de la luna y luego corrió al darse cuenta de que podía verlo. No tengo idea de cuánto tiempo había estado allí. Habíamos estado pescando todo el día en un lugar remoto y decidimos montar nuestros WAS, tiendas de campaña de lona pequeñas para una persona, en un estacionamiento de grava para dormir las 5 horas aproximadas hasta el amanecer. Éramos solo dos y teníamos los WAS uno al lado del otro. Me quedé dormido y al despertar por la mañana, noto que mi amigo estaba muy raro. Me dice, ¿qué demonios pasó anoche? A lo que respondí que no tenía idea, había dormido profundamente. Resulta que alrededor de las 3 a.m. llegó un coche, literalmente en medio de la nada. Dos tipos se bajaron, se acercaron a nuestros lugares y nos alumbraron con linternas, nos observaron bien, murmuraron entre ellos unos minutos y luego dispararon un arma hacia los arbustos detrás de nosotros y se fueron. Mi amigo dijo que estaba tan asustado que no pudo moverse hasta que salió el sol. Esto es Australia, así que es raro que la gente esté armada. O dormí durante todo el incidente o estaba tan asustado que mi cerebro ha fallado y ha borrado todo el evento de mi memoria. Efectivamente, había huellas de un coche y un casquillo vacío justo allí, así que definitivamente ocurrió. Esto es de parte de mi vecino. He vivido al lado de este hombre desde que era un chiquillo. Este tipo es el mayor amante del aire libre que he conocido. En ese momento, tenía casi 60 años, nunca se casó ni tuvo hijos. Ha cazado y pescado todo lo que Colorado tiene para ofrecer. Todos los años, en la misma semana, sube a buscar cuernos de ciervo caídos, y cuando regresa, normalmente lo encuentro mientras trabaja en el jardín y me muestra sus hallazgos. Cuando volvió, lo vi un par de veces sacando la basura o algo así, y no me hablaba. Miraba hacia abajo, decía una o dos palabras y eso era todo. Finalmente, después de 2 meses, me dijo, como siempre, estaba sentado alrededor del fuego. Una vez que solo queda un lecho de brasas, me gusta imitar el sonido de un aullido y escuchar a los coyotes antes de acostarme, así que aullé y algunos coyotes respondieron. Luego escuché este profundo bramido o grito salir del crecimiento de álamos a través del prado. No pensé mucho en ello y decidí soltar otro aullido unos 30 segundos después. Fui interrumpido por este bramido gritón, solo que esta vez estaba malditamente encima de mí. Era tan fuerte y profundo que podía sentir el retumbar en mi chaqueta. En 30 segundos, esta cosa había reducido la distancia y venía hacia mí. Corrí hacia mi caravana y apunté con mi pistola a la puerta toda la noche. Al amanecer empaqué y me largué a casa. Nunca volveré a subir allí. Si hubiera escuchado la historia de cualquier otra persona, probablemente ni siquiera la recordaría ni me importaría contarla de nuevo, pero escuchar las palabras "nunca volveré a subir allí" de un hombre que prácticamente vivió en esa montaña realmente me aterra. Hace años, antes de que la marihuana fuera legal en Oregón, yo era jefe de motor en el departamento de silvicultura, combatiendo un incendio forestal provocado por un rayo. Estábamos muy adentro del bosque y, mientras viajábamos por un camino casi cubierto de vegetación, de repente salió un vehículo todoterreno de entre los árboles frente a nosotros.
El hombre que lo conducía disminuyó la velocidad lo suficiente para mantenerse justo delante de mi camión mientras seguía en movimiento. Llevaba un sombrero, la cara cubierta, chaleco antibalas y un AK-47 en la espalda. Mi compañero de verano, recién salido de la preparatoria, comenzó a bajar la ventanilla diciendo: «Voy a decirle a este idiota que se quite de en medio». Le activé el seguro a la ventanilla y le dije que se callara. El vehículo todoterreno nos siguió por unos kilómetros, se detuvo y el hombre que lo conducía sacó una libreta y comenzó a anotar lo que supongo era el número de nuestra matrícula. Luego, se giró y condujo de vuelta entre los árboles. El tipo nunca nos miró, solo usó el espejo del vehículo. Desbloqueé la ventanilla de mi compañero. Él dijo: «Eso fue muy raro. Ese idiota nos retrasó 20 minutos y simplemente se metió en los árboles». Le expliqué que acabábamos de ser escoltados a través de, o cerca de, la operación clandestina de marihuana o metanfetaminas de alguien. Nos habían permitido pasar porque ellos podían ver el mismo humo que nosotros y si manteníamos el fuego bajo control, no habrá nadie más alrededor para encontrar su operación ilegal. Me miró un segundo y dijo: «Ah, por eso me dijiste que me callara». Me preguntaba por qué estabas tan tenso. Una noche de verano, cuando era joven, 2 amigos y yo nos escapamos de casa para explorar la zona rural y muy boscosa. Seguimos la carretera aproximadamente 5 kilómetros hasta llegar a un pequeño puente sobre el río. Había sido un verano lluvioso, así que el río se había desbordado en el área boscosa debajo del puente, creando un pantano/bosque. Uno de nosotros pateó algo de grava desde el puente al río y justo cuando tocó el agua, escuchamos un fuerte chasquido desde el área boscosa detrás de nosotros. Crecí en la zona, así que pensé que habíamos asustado a un ciervo y continué observando el río que fluía debajo. Mi amigo encendió su linterna hacia el bosque en la dirección del chasquido y de inmediato agarró mi brazo fuertemente y comenzó a intentar decir mi nombre. Justo cuando miré en esa dirección, vi algo que de ninguna manera se parecía a un ciervo, sino que tenía una figura muy humanoide. Diría que este puente debía estar al menos a 4 metros sobre el río, y esta cosa de aspecto humanoide estaba casi a la misma altura que el puente. Un horror instantáneo recorrió mi cuerpo. Un horror genuino, helado, que congeló mis piernas. Esta cosa no tenía rostro, solo ojos hundidos, y luego lanzó un chillido. Finalmente rompí mi parálisis de horror y mis otros amigos ya habían comenzado a correr. Corrí con todas mis fuerzas. Había corrido en campo traviesa durante 8 años y mi amigo, que nunca hacía actividades físicas, logró superarme corriendo. Oí algo que sonaba como metal raspando metal mientras lo que fuera esta cosa se arrastraba sobre la barandilla del puente, y otro chillido fue suficiente para realmente activar la adrenalina. Corrimos todo el camino de regreso a casa. Cuando llegamos, mis padres estaban muy sorprendidos de lo asustados que estábamos y ni siquiera se enojaron porque nos hubiéramos escapado. Les contamos lo que habíamos visto y mi padre solo dijo que me creía y que fuéramos a dormir. A la mañana siguiente, mis amigos se fueron a casa muy traumatizados y mi padre me llevó al puente donde vimos marcas como de golpes en la barandilla de metal que ahora estaba doblada como si algo la hubiera tirado. Decidimos que era mejor irnos a casa. Las pocas personas a las que les he contado la historia me llamaron mentiroso, a pesar de que mis amigos pueden relatar la historia exactamente como la conté. Volví al puente 4 años después, alrededor de la misma hora de la noche, esta vez armado con un arma de fuego, y todo fue pacífico y no pasó nada. No sé con qué me encontré esa noche. Intenté investigar la descripción general y escuchar varios llamados/gritos de animales nocturnos y nada se relacionaba. Algunos me han dicho que es un wendigo o el raque, pero no estoy seguro de creer en esas cosas. Lo que sea que fuera o donde quiera que esté ahora, es extremadamente peligroso y tengo la suerte de estar vivo. Trabajaba en la industria energética a lo largo del Medio Oeste y constantemente me encontraba al aire libre en horas extrañas, en medio de la nada. Hace unos años estaba en el norte de Wisconsin cubriendo un turno como el tipo de seguridad, lo que significaba que debía escuchar un gran ruido de chisporroteo y luego gritos mientras los técnicos eléctricos trabajaban dentro de la subestación. Estaba sentado en el capó de mi camión mirando las estrellas cuando tuve la sensación en mi cabeza de que algo estaba allí fuera y yo estaba en un peligro absoluto. Nunca me había sentido tan mal como en ese momento. Había una luna brillante, así que podía ver bastante lejos y vi a un coyote o un perro o algo así caminar hacia el medio de la carretera. Era un poco más grande que uno, pero lo que realmente me asustó fue que se paró sobre sus patas traseras. No como lo hace tu cachorro si intentas incitarlo con golosinas o algo así. Estaba de pie, sus brazos colgaban un poco hacia abajo y sus patas traseras estaban completamente extendidas. Después de eso, me subí a mi camión y conduje bajo las luces de la subestación. Otra vez estaba trabajando en plataformas de turbinas eólicas en alta mar en el noroeste de Europa y juro por Dios que vi un barco fantasma.
Estábamos esperando que los controladores se inicializaran para poder probarlos, así que estábamos esperando en la parte superior de la torre para tomar un descanso y fumar. Mi compañero y yo, una vez más, mirábamos las estrellas y escuchamos una especie de ruido de traqueteo. Que suceda esto en medio del océano no tiene sentido a menos que esté muy agitado el clima y las olas estén golpeando la estructura de la torre, pero el mar estaba en calma. Había una pequeña luz en la base de la torre y luces de aviación en la parte superior que se encendían cada 5 a 10 segundos. Estaba oscuro, las luces se encendieron y vi el contorno del frente de un buque de guerra. Luego, cuando se apagaron, hubo oscuridad total. Se encendieron, vi los cañones gigantes y un pequeño avión en la parte trasera sobre algún tipo de estructura metálica. Se apagaron, se encendieron de nuevo y no había nada a la vista. Radié a nuestra oficina y dijeron que no había barcos alrededor de nuestra área excepto el barco de la empresa. Nadie nos creyó cuando regresamos a tierra, pero yo sé que estaba allí. Soy soldado. Fui a Fort Benning, Georgia, para un entrenamiento básico de la Escuela de Infantería. El último gran evento de entrenamiento de la Escuela de Infantería es un ejercicio de campo que dura una semana. Es una semana en los bosques de Georgia jugando a la guerra. Habíamos estado afuera durante unos 4-5 días. Había sido un día largo con múltiples entrenamientos y estábamos exhaustos. Era tarde en la noche, alrededor de las 23, y finalmente le dicen a mi pelotón que se acomode para la noche. Estaba muy oscuro, sin luna, muchas nubes, en lo profundo del bosque. Encontramos un buen bosque de pinos para dormir. Una cama suave y cómoda de agujas de pino para dormir, lo mejor para un soldado de infantería. Estaba tan oscuro que una vez que se apagaron las linternas era lo mismo con los ojos abiertos o cerrados. Resulta que mi pelotón, unos 30 jóvenes de 18 años y 3 sargentos, no era el único que le gustaba ese grupo de árboles. En medio de la oscuridad, alrededor de las 3, ¿qué demonios me mordió? Dios mío, quítamelo, quítamelo. Rifles y armas comenzaron a dispararse. Solo teníamos balas de fogueo, pero para entonces era instinto. Plumas y equipo por todos lados, gente gritando, gente sangrando, aves de más de 15 kilos por todos lados. Resulta que los árboles estaban llenos de un grupo de pavos salvajes. Estas cosas son malas, inteligentes y malvadas, nada que ver con sus compañeros de cena de la granja. Y de hecho, pueden volar lo suficientemente bien como para subirse a los árboles. Parece que se molestaron por nuestros ronquidos o algo así y optaron a hacer una emboscada total. Los primeros minutos del ataque, cuando nadie sabía qué estaba pasando ni a qué nos enfrentábamos, fueron simplemente aterradores más allá de las palabras. Fui fotógrafo corporativo durante muchos años y la profesión también era un pasatiempo para mí. Principalmente me confinaba a estudios interiores para trabajar, así que en mi tiempo libre disfrutaba de hacer senderismo, explorar al aire libre y realizar fotografía de paisajes. Era un joven imprudente y temerario en mis 20s y hacía todas las cosas que no deberías hacer al hacer senderismo, como no decirle a la gente a dónde ibas, no empacar suficientes de los 10 elementos esenciales, etc. Creo que me gustaba la idea de salir solo y regresar con fotos de paisajes increíbles para publicar en las redes sociales como una sorpresa para mi madre y mis amigos, pero obviamente eso es increíblemente ingenuo y estúpido. En esta primera historia que contaré no estaba solo y tenía un amigo conmigo. Le gustaba el fitness, pero no era mucho de caminar y decidimos ir a algo llamado Puente Vance Creek en Washington. Era un puente en arco ferroviario de metal inutilizado, a unos 100 metros sobre un arroyo y rodeado de bosque de coníferas. Fue construido para la tala de árboles y era muy pintoresco. El tipo de cosa que verías en cualquier medio típico del noroeste del Pacífico y muy de mi estilo. Me encantan muchas historias postapocalípticas y disfruto encontrando viejas estructuras en ruinas abandonadas por la sociedad. El puente en realidad se hizo muy popular debido a Instagram, hasta el punto de que tuvo que cerrarse y fue uno de los primeros casos que recuerdo de la naturaleza viral de las redes sociales, y cómo un hashtag podría llevar a un aumento de popularidad y a la sobrepoblación y eventualmente a la ruina de una ubicación aislada, que era intrínsecamente peligrosa desde el principio. Desde entonces, me esfuerzo por ser más discreto con las ubicaciones en mi trabajo, ya que quiero preservar su belleza y dejar que la gente haga su propia investigación para encontrarlas. Volviendo a la historia, en ese momento el puente Vance Creek todavía era relativamente desconocido y cuando subimos por un camino de tal sinuoso hasta él, éramos los únicos allí. Era un hermoso día de noviembre, nublado y algo lluvioso. El puente se corta al final y no llega realmente al suelo, y no hay vías férreas que salgan de él, ya que tampoco es un ferrocarril activo. Sería demasiado alto para escalar, pero durante ese periodo había un tubo metálico corrugado enrollado junto a él que podías usar como plataforma para subirte. Así que subimos y empezamos a cruzar el puente. Es hermoso desde arriba, con nubes rodando entre los pinos y la luz del sol intermitente brillando sobre el valle del arroyo.
Estaba tomando montones de fotos y quedó claro que las tablas del ferrocarril estaban rotas y faltaban en algunas ubicaciones o estaban en mal estado. Sumado a que estaba húmedo por la lluvia, un paso en falso y caerías a tu perdición. Estaba atento a dónde pisaba cuando noté debajo entre las tablas montones de casquillos de bala atascados en las vigas de acero del arco. Supongo que la gente venía aquí a disparar a veces. Mi amigo estaba encantado con el borde. Seguía asomándose y comenzó a decir cosas raras sobre cómo todo terminaría si uno saltara. Me sorprendió y me reí nerviosamente tratando de decir cosas para consolarlo, ya que no podía decir si habla en serio o no. Seguía diciendo cosas extrañas, como los problemas en la vida ya no importarían si uno se dejara caer de una manera extrañamente serena. En el pasado, mi amigo me había contado algunas cosas complicadas que habían arruinado en parte su vida y sabía que no estaba en el mejor estado mental. En ese momento realmente me preocupé de que en realidad pudiera saltar, así que cambié de tema y le pregunté si podía tomarle una foto de pie en el medio del puente, donde podría alinear los rieles a un buen punto de desvanecimiento, a lo que accedió. He oído describir este fenómeno como el llamado del vacío y fue extraño ver cómo se apoderaba de mi amigo. Por un momento, realmente parecía que no le importaba si dejaba de vivir. Continuamos nuestro camino por las vías. En un punto tenía que saltar un espacio sobre una vía faltante y cuando aterricé, mi pie trasero comenzó a deslizarse sobre la madera mojada y tuve ese repentino pensamiento de caer en el vacío que me atravesó la mente. Afortunadamente pude mantener el equilibrio y a medida que llegamos al otro lado y el suelo se acercaba un poco más con cada paso, sentí alivio de que logramos salir y nadie cayó. No estaba inclinado a volver después de cómo actuó mi amigo y revisé mi mapa para encontrar que el sendero bajaba y rodeaba y volvía a donde habíamos estacionado. Así que avanzamos por unos bosques y áreas de tala despejadas sin incidentes. Eventualmente llegamos al arroyo, con el puente asomándose sobre nosotros a cierta distancia. Se veía increíble y justo cuando estaba a punto de tomar más fotos, escuché algo pasar zumbando seguido de un estruendo. Luego otro. Eran armas. Pude ver lo que pareció ser figuras en el puente y estaban disparando hacia el valle del arroyo, justo hacia nosotros. Mi amigo dijo, «Oh, mierda», y ambos salimos de allí con una nueva descarga de adrenalina. Admito que fue bueno verlo tener algún interés renovado en vivir. No creo que las personas que nos disparaban tuvieran la intención de herirnos, al menos eso espero. Acabábamos de entrar en el claro del arroyo y estábamos lejos, probablemente no podían vernos. Pero quién sabe. En retrospectiva, debería haber sido más cauteloso al acercarme a mi coche al otro lado en caso de emboscada, pero estaba convencido de que probablemente eran solo unos tontos disparando. 2 encuentros con un posible final trágico fueron suficientes para mí, así que nos dirigimos a casa. Ha pasado una década desde ese evento, y mi amigo está de buen humor en estos días. Viaje de mochilera por Teton Crest Trail. Era mi primera vez en territorio de osos grizzly, y había estado estudiando mucho sobre seguridad contra osos en las semanas anteriores. Era la noche 2 de 4, montamos el campamento, cenamos lejos de la tienda, guardamos todo lo que olía en el contenedor para osos y nos metimos en la tienda para pasar la noche. Pasaron unas horas y me despertó un sonido triste y lastimero bastante cerca de la tienda. Desperté a mi novio y llegamos a la conclusión de que debía ser un osezno, un cachorro de oso, perdido. Toda la literatura sobre osos que habíamos leído básicamente decía: si escuchas a un osezno, la madre está cerca y vas a ser percibido como una amenaza. Prepárate para luchar o morir. Así que, escuchamos el sonido durante unos 10 minutos más mientras teníamos una conversación muy emotiva / sincera, ya que podrían haber sido nuestras últimas palabras. En ese punto, pensamos bueno, tal vez deberíamos averiguar qué hay afuera si de todos modos la muerte está en juego. Mi novio comenzó a grabar un video en su cámara con el flash encendido, descipeó la tienda y apuntó en la dirección del ruido. Volvió a meter la cámara para ver el video y era un puercoespín gimiendo de placer mientras roía los mangos de corcho empapados de sudor de nuestros bastones de trekking. Nunca sentí un alivio tan grande en toda mi vida. Decidimos que teníamos que hacer que parara, así que comenzamos a lanzarle todos los objetos de nuestra tienda para que dejara de hacerlo. Eventualmente se fue y trajimos los bastones a la tienda. El puercoespín volvió poco después y continuó gimiendo fuera de la tienda toda la noche, suplicando que le devolviéramos su bocadillo salado. Mantengo uno de los bastones roídos montado en mi pared como recuerdo del animal. Salí a cazar muy temprano una mañana para estar en mi puesto de caza en el árbol antes del amanecer. Mientras me acomodaba, escuché que las ramas se movían en el árbol sobre mí. Esa mañana había un poco más de viento, así que tenía una razón para no darle importancia. Una vez levantado, hice la rutina habitual. Organicé mis cosas y simplemente me senté a esperar la luz del día, escuchando el relajante sonido de las hojas de otoño susurrando sobre mí.
De ese año en particular había instalado 2 puestos de caza en árboles, uno para quedarme y otro para colocar mi mochila con mis cosas, mis señuelos, bocadillos, flechas extras, etc. Así que, si necesitaba algo, simplemente podía extender la mano y tomar lo que necesitara. Cuando salió el sol, un venado de buen aspecto pasó justo frente a mí. Antes de que estuviera al alcance, me levanté y apunté con el arco. En cuanto tuve el arco completamente tensado, un puma enorme bajó del árbol directamente sobre mí y se sentó en el puesto extra junto a mí durante unos minutos antes de bajar completamente y alejarse. E intentar mantenerme absolutamente quieto con un arco tensado apuntando en dirección opuesta fue doloroso. Los pocos minutos se sintieron como una hora. Una vez que se alejó de mi vista periférica, bajé la tensión del arco, empaqué mis cosas y me fui por el resto del día. Este ha sido el viaje de caza más aterrador que he tenido. Fui a hacer una caminata solitaria de noche a lo largo de un río local en el norte de Queensland, Australia. Hay casas a unos 50-75 metros a través del monte a cada lado, pero bajando una pendiente, así que apenas se notan que están allí. Esto fue hace unos años, en una fresca noche de invierno con un montón de estrellas, pero sin luna, por lo que aún estaba bastante oscuro, y recuerdo haber tenido esa sensación de que alguien me observaba mientras avanzaba. Me instalé bajo un pequeño refugio en la pendiente donde me sentía protegido por todos lados, me preparé la cena y simplemente disfruté de la atmósfera tranquila. Eso fue hasta alrededor de las 11:45 p.m. cuando comencé a escuchar golpes aleatorios, ramas rompiéndose y gruñidos. Estaba a una distancia decente del agua y revisé bien buscando cocodrilos. No es que suenen como esos ruidos, es solo algo típico del norte de Queensland, pero a pesar de tener una variedad de linternas LED súper brillantes y una linterna frontal, no pude ver nada. Eventualmente me quedé dormido, pero solo para despertarme al sonido de este extraño y gutural gemido, junto con más golpes y ramas rompiéndose, que parecía venir desde arriba de la pendiente a mi alrededor. Una vez más salí de mi tienda, tomé una linterna e intenté encontrar de dónde venía. Cada vez que intentaba acercarme, simplemente se desplazaba a una gran distancia y era muy confuso, lo que solo añadía a la extrañeza. Luego, de repente, todo se detenía y todo quedaba en silencio por un rato. Definitivamente estaba asustado, pero también algo irritado porque simplemente no tenía sentido y a veces era tan fuerte que me sentaba en mi tienda pensando que estaba a punto de ser devorado por cualquier monstruo del monte que acechaba en la oscuridad. Durante horas continuó este gruñido y gemido, y extrañamente incluso un mal olor. Pasé por fases de miedo, ira, desesperación por simplemente dormir y consideré simplemente empacar y marcharme en ese momento. Eventualmente salió el sol y decidí que era hora de simplemente dar por terminado el día y regresar a casa. Comencé a empacar, manteniendo un ojo en busca de cualquier señal de lo que diablos había escuchado, pero nada parecía moverse. Luego, sentí que mi corazón se detenía, porque de reojo pude avistar a unos 2 metros de distancia de mí este enorme perro de caza que había aparecido de la nada. No tengo idea de cómo logró evadir que lo viera antes, era tan sigiloso. Me quedé completamente congelado, dándome cuenta de que, a unos 25 metros de distancia en el monte detrás, había 2 perros igual de grandes. Al darme cuenta de la gravedad de lo que podría suceder en la situación, grité, «fuera de aquí», y les hice un gesto con la mano para que se fueran. Todos se contuvieron y corrieron de vuelta a través del río, subieron la pendiente y entraron en el monte donde supuse que estaba la parte trasera de la casa de alguien. Al principio me sentí un poco tonto por preocuparme, pero luego me di cuenta de que aún así podría haber terminado mal rápidamente. Esos animales eran enormes, y vi a los 3, pero podría haber habido incluso más acechando. Me pregunté si fueron ellos los que escuché durante la noche. Aunque realmente no sonaban como un perro, pensé que podría haber explicado los golpes y los ruidos de ramas rompiéndose. Terminé de empacar y justo cuando me iba vi que encima de la pendiente de mi lado del río había un enorme rebaño de ganado. Incluso comenzaron a hacer algunos de los ruidos que estaba escuchando, me reí de mí mismo por eso y sentí algo de alivio. Sin embargo, regresar a mi coche significaba caminar río arriba, que en gran parte es arena fluvial. Eso hace que moverse a más que paso de caminata sea prácticamente imposible. Después de una hora de esto, me senté para tomar un respiro y tomar un trago. Miré hacia adelante y vi un par de ojos mirándome a través del matorral al otro lado del río. Los perros estaban todos agazapados, ocultándose pero con los ojos fijos en mí. Fue entonces cuando realmente empecé a sentir que estaba en peligro, así que mantuve mi cuchillo en la mano por si acaso. Estos perros no solo me habían estado siguiendo durante la última hora y quién sabe cuánto tiempo antes de eso, sino que continuaron siguiéndome justo más allá de la línea de árboles todo el camino hasta que llegué de vuelta a la carretera donde estaba mi coche. Unas veces grité como antes y se retiraban al monte, pero pronto volvían, ojos fijos en mí, avanzando sigilosamente. Cuando vi que mi coche estaba a 1 o 2 metros, presioné el botón para desbloquearlo.
El sonido debió asustarlos porque entonces uno de ellos corrió hacia mí seguido por los otros. Lancé mi mochila en el asiento trasero y cerré de golpe la puerta trasera, lo que los hizo detenerse en seco en la arena, ahora en una postura más agresiva. No perdí tiempo y salté al asiento del conductor, arranqué mi coche y salí de allí tan rápido como pude. Hasta el día de hoy no tengo idea si esos perros me estaban acechando el día anterior, estaban alrededor de mi tienda durante la noche o si todo el ruido que escuché era solo el ganado. Pero definitivamente sentí que iban a por mí cuando volvía a mi coche. Fácilmente la experiencia más espeluznante, y solo he vuelto a esa zona una vez desde entonces, y fue con otra persona, a pesar de que antes era uno de mis lugares favoritos frecuentes. Definitivamente me hace dudar de cualquier ruido que escucho por la noche en el monte ahora.